Buenos días, amados hermanos, amigos que nos sintonizan a través de este canal de YouTube de la Iglesia Nacional Presbiteriana Jesús de Nazaret. Los invitamos a preparar su corazón para estar en este servicio, en este tiempo de adoración en línea, conectados por el Espíritu Santo. Y el día de hoy me gustaría leer un poco la Escritura para que nos preparemos en la segunda carta de Pedro, capítulo número 3, y dice esta palabra en el versículo número 3: sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mas, oh amados, versículo 8, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esa santa expectativa, en donde aparentemente la venida del Señor está tardando, el apóstol Pedro dice estas palabras y dice: amigos, amados, iglesia, un día para el Señor son como 1000 años, y Dios no retarda su promesa. Esperamos su venida, esperamos su regreso. Y en esa expectativa, en ese deseo de que Jesús venga, en ese deseo de encontrarnos con nuestro Señor, preparemos nuestro corazón en oración y digámosle al Señor: aquí estamos, aquí está mi familia, aquí está mi vida, aquí está mi casa. Que mi vida y mi casa, mi familia, sea un altar de adoración, esperando tu venida, esperando el momento en que nos encontremos cara a cara. Acompáñame con una oración. Oremos. Padre Celestial, prepara nuestro corazón ahí en nuestros hogares, para que podamos adorarte con un mismo espíritu, con una misma pasión, con el poder de tu Espíritu Santo. Purifícanos, límpianos, danos esa santa expectativa, esa expectación de tu venida, esa expectación de nuestro encuentro contigo. Señor, sabemos que vivimos tiempos difíciles, y en medio de este tiempo difícil, que mis hermanos puedan sentir esperanza, gozo y paz con las alabanzas, con la oración, con el mensaje de la palabra. Que nuestros invitados, aquellos que por primera vez sintonizan un canal cristiano, un mensaje cristiano, puedan recibir esperanza, paz, desafío, un reto también. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñanos en la adoración, cantemos juntos al Dios que merece toda la gloria y toda la honra. El poder del pecado.
Iglesia, ha llegado el momento en que juntemos nuestro corazón, nuestras fuerzas para clamar a Dios, para orar, para interceder. Mire cómo dice la Escritura: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice el apóstol San Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Señor, venida del día del Dios? El Señor Jesucristo partió, fue llevado al cielo, y el día de hoy celebramos el día de Pentecostés. Es un día especial para la cristiandad, en donde el Espíritu Santo se derramó en la iglesia. Después del día de resurrección, ellos esperaron 50 días, y en Jerusalén el Espíritu Santo descendió con poder, con fuego, sobre cada uno de los que estaban en ese lugar. Y Dios les dio esa autoridad, ese poder para convertirse en testigos de Jesucristo. Y pues nos preguntamos, ¿cómo podemos ser testimonio en medio de este confinamiento? Y vamos a orar, acompáñanos para orar, porque dice que debemos apresurar la venida de Jesucristo, debemos tener esa expectativa, debemos esperar con gozo, pero también de manera activa. Acompáñame a orar, vamos a pedirle a Dios que Él se mueva en la iglesia Jesús de Nazaret, en nuestra ciudad, en nuestro estado de Guerrero y también en todo nuestro país. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en este momento clamamos a ti, clamamos por aquellos, Señor, que están en alguna lucha espiritual, física, en alguna enfermedad. Nos acordamos de la pequeña Sara, la nieta de nuestra hermana Rosy, la hija de Andrei y de Yolanda, que tu mano esté sobre el cuerpecito, los pulmones de esta pequeña. También todas aquellas peticiones de oración que nos han llegado a los motivos de oración de intercesores. Esta semana, Señor, nuestros intercesores, todo este ministerio ha estado tan ocupado orando, recibiendo peticiones de oración por aquellos que ya por una razón o por otra han sentido los embates de alguna enfermedad. Podría ser no el coronavirus, pero te pedimos, Señor, que tú fortalezcas a nuestros intercesores y que bendiga, Señor, a cada uno de aquellos que están en alguna lucha física, espiritual, en alguna lucha económica, Señor. Aviva a tu iglesia, que tu iglesia Jesús de Nazaret pueda vivir una vida consagrada a ti, llena del Espíritu Santo. Y el día de hoy, 31 de mayo, un día especial, celebramos ese momento en que tú descendiste con tu Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sobre la iglesia, la bautizaste, la llenaste del poder, de denuedo, de autoridad para llenar todas las naciones con las buenas nuevas. Y nuestra pregunta en este confinamiento: ¿cómo somos de bendición? ¿Cómo podemos bendecir a nuestros vecinos, amigos, aquellos que sufren, aquellos que tienen carencias por cuestiones de falta de empleo, falta de recurso económico, algún problema, Señor? Que tu iglesia Jesús de Nazaret sea llena de tu Espíritu, avivada y con el deseo de llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que le rodea. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad.
Todos vamos a morir. Qué mala noticia hemos recibido. Qué malas noticias recibimos en medio de esta pandemia acerca de la muerte. ¿A dónde vamos cuando morimos? Las estadísticas nos dicen que cada segundo fallecen 3 personas en el mundo. Imagínense, mientras estamos hablando, 3 personas están muriendo. Y en el transcurso de 1 minuto, 180 personas estarán falleciendo, estarán dejando este mundo. Y en el transcurso de este día, en lo que dura este día domingo, 250,000 de personas pasarán a la eternidad. Se irán a la vida del más allá. Nadie sale de esta tierra sin pasar por la muerte. Y hay 2 destinos después de la muerte, el cielo o el infierno. Es lo que la Biblia nos enseña. No hay otra opción. Son 2 opciones y no hay un punto intermedio. Y hay una doctrina muy tradicional, muy extendida, no solamente en México, sino en el mundo, de un lugar intermedio como un limbo, un lugar de sufrimiento, un purgatorio, donde la gente puede pagar por sus culpas y entrar al cielo después de cierto tiempo de sufrimiento. El día de hoy vamos a abordar esa pregunta. Y el día de hoy tenemos este tema. El tema es ¿a dónde vamos cuando morimos? Y estamos en el número 2 de esta serie, el cielo. ¿Cómo llegar al cielo? ¿Y cómo será el cielo? Trataremos de responder, son muchas preguntas, pero trataremos de responderlos a la luz de las Escrituras. Déjenme leerle un pasaje, 2 de Pedro 3:14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de la muerte, del cielo nuevo y de la tierra nueva, del juicio final, estando en espera de estas cosas, dice San Pedro, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Acompáñeme con una oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, queremos abordar este tema tan crucial, tan importante, mientras oímos noticias de esta pandemia y de personas que a cada segundo están falleciendo. Y la incertidumbre de muchas personas que no tienen esperanza, que a dónde van sus seres queridos después de la muerte. Y nuestra incertidumbre quizás de no estar seguros de pasar una eternidad contigo. Nosotros, a partir de las Escrituras, Padre, tenemos la seguridad de que iremos al cielo y queremos transmitir esas buenas nuevas a aquellos que nos escuchen, a aquellos que vean este mensaje. Danos de tu Espíritu Santo y que éste llegue a cada rincón, a cada corazón, a cada familia en esta transmisión de este mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿A dónde vamos cuando morimos? Es la pregunta que vamos a resolver. Pero hay otras preguntas que queremos resolver en el día de hoy. ¿Hay un purgatorio? ¿Realmente existe un lugar intermedio donde la gente podría expiar sus culpas para poder llegar al cielo después de morir? ¿Podemos sacar a las personas de ese lugar? Si existiera, podríamos hacer rezos, oraciones, ofrendas para que salieran. ¿Recordaremos nuestra vida en la tierra? Es otra pregunta que trataremos de responder con base en las Escrituras, por supuesto. Y otra de las preguntas, también importante, pero nos reuniremos con nuestros seres queridos que murieron en Cristo. Si yo muero en Cristo, ¿podré reconocer a mis seres queridos? ¿Me podré reunir con ellos si también murieron en Cristo? Vamos a tratar de resolver estas cuestiones en este breve tiempo de exposición de la palabra. Y estaremos viajando en varios textos de la Biblia que nos estarán arrojando luz para entender este tema acerca de la vida eterna, acerca de la eternidad y lo que hay después de la muerte. La tradición de Roma enseña que una persona, si fallece en paz con su iglesia, con su religión, esa persona después de su bautismo cometió pecados, él tendrá que ir a ese purgatorio, ya sean días o meses o años o cientos o miles de años, según la gravedad de sus pecados. Según esta doctrina de Roma, el purgatorio es para expiar esos pecados y después
pasar al cielo. Y quiero darte una buena noticia. La mala noticia es que el purgatorio no existe, pero la buena noticia es, como no podías pagar por tus pecados, Cristo los pagó todos con su muerte en la cruz. Esto es muy importante. Y esto derriba esta tradición romana, esta doctrina falsa, porque declara que por rezos y el sacrificio de la misa se tiene poder para recortar el tiempo o remitirlo completamente. Roma no tiene ninguna base bíblica para esta doctrina. Mucha gente buena y sincera cree en el purgatorio y por amor a sus seres queridos hace oraciones y paga misas y da ofrendas. Si tú crees en esta doctrina, estás engañado totalmente, pero esa es la mala noticia. La mala noticia es que si la tradición romana celebra un funeral, no está ofreciendo ninguna esperanza, solamente ofrece dolor. Roma declara que si tu ser querido, por haber sido una persona buena moralmente, puede ir a ese lugar de terrible sufrimiento para su purificación de sus pecados. Y nos enseña que el purgatorio y el infierno son iguales. La única diferencia es que el sufrimiento del purgatorio tiene un límite de tiempo. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Quién puede determinar el tiempo para saber cuándo una persona sale del purgatorio? ¿Acaso tenemos un contador para ver cuántas personas están rezando por ese individuo? ¿Cuántas misas están pagando? Y tener una ventana donde estemos viendo esta persona después de tantas misas y de tantos rezos y de tantas ofrendas, él ya pudo salir del purgatorio y ahora está en el cielo. Es una falacia, es una falsedad. No podemos nosotros contar. El único que tiene control sobre la vida y la muerte es Dios. Así que la doctrina del purgatorio es falsa y ofrece una falsa esperanza. Pero con gozo te comparto esta primera buena noticia. Como tú no podías pagar por tus pecados, Cristo los pagó todos con su muerte en la cruz. Jesucristo, estando en la cruz, en Juan 19:30, dijo las palabras más contundentes de las Escrituras. Consumado es. Está totalmente pagado. Está totalmente completo. Quiere decir que si tú rindes tu vida a Cristo, Cristo ha pagado por todos tus pecados, incluyendo los pecados pasados, presentes y futuros. Sí, así como has escuchado, los pecados futuros también han sido pagados en la cruz. Esto no quiere decir que tú vas a pecar voluntariamente, porque sería la más cruenta, la más cruel ingratitud hacia tu Redentor. Ya que te ha redimido de tus pecados, pecas voluntariamente, serías un mal agradecido a esa obra. Así que aquel que ha nacido de nuevo procura no pecar a menos de que resbale y caiga, pero va a tener las consecuencias de sus propios pecados. Nadie puede pagar por sus pecados. Por eso Jesús dijo esas palabras en la cruz: consumado es. Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínate que si tú estás pagando por tus pecados, haciendo oraciones y rezos, podrías decirle a Dios: ¿sabes qué? Hice los suficientes rezos, pagué la suficiente penitencia, hice las suficientes ofrendas, entonces esa es mi gloria. Pero Efesios 2:8 y 9 está diciendo que no es por obras, ni mis obras ni las obras ajenas, es por la obra de una sola persona, Dios hombre, que murió en esa cruz, que dijo esas palabras a unos segundos antes de entregar el Espíritu. En esa agonía terrible de la cruz, Él exclamó con todas sus fuerzas: consumado es. Tus pecados son perdonados, todos tus pecados son pagados en la cruz. El sufrimiento, el dolor de Jesús, su muerte espantosa, fue suficiente. Pero si tú piensas que por una misa, por un rezo puedes pagar por tus pecados, estás diciéndole a Jesús que esas palabras en la cruz no fueron suficientes, que su obra no fue suficiente para redimirte, para salvarte. Entonces, si Jesús no tuvo ese poder de redimirte, tú tienes que ayudarlo. La Biblia nos dice
que Jesús intercede a la diestra de Dios Padre ahora por cada uno de nosotros. De hecho, el día de hoy, hoy domingo 31 de mayo de 2020, estamos celebrando el domingo de Pentecostés. 10 días antes del Pentecostés, Jesús ascendió al cielo. Jesús estuvo 40 días con sus discípulos después de la resurrección y les enseñó y afirmó todas las doctrinas básicas. Y entre las doctrinas básicas está esta enseñanza acerca del cielo, acerca de la vida eterna. Y de esa queremos hablarte, de que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Pero si tú piensas que por tus buenas obras, o que si te mueres y no estás seguro de que hiciste suficientes buenas obras y que otros van a rezar y pagar por ti, estás diciéndole a Jesús, ¿sabes qué? Jesús, no pudiste cumplir tu misión. ¿Sabes qué? Jesús, tu obra no fue suficiente, y esto sería una blasfemia hacia la obra de Jesucristo, hacia la obra completa de Él. La segunda verdad para aquellas personas que confiadamente, que crédulamente creen en un purgatorio es esta. Número 2, ya que Cristo pagó por tus pecados, fuiste declarado justo y al morir irás al cielo. De verdad. Las personas pueden acusar a los cristianos de soberbia, pueden acusar a los discípulos de Jesús de ser engreídos, porque les preguntas a un discípulo de Cristo, si te mueres, ¿a dónde vas? La mayor parte de la gente que he conocido no sabe a dónde pasará la eternidad. He platicado con la gente en la calle y le pregunto, ¿usted está seguro de ir al cielo? Y la persona dice, si hago buenas obras y si me muero haciendo buenas obras, voy a ir al cielo. Si me muero cumpliendo los mandamientos, posiblemente iré al cielo. Y las personas en otros países musulmanes, tampoco están seguros, pero si uno les dice, ¿sabes qué? Yo sí estoy seguro de que voy a ir al cielo. Y van a decir, ¿por qué eres tan arrogante? ¿Por qué eres tan soberbio? ¿Te sientes muy perfecto, muy bueno, más allá de todos? La verdad es que no. La única verdad es este número 2 que te estoy diciendo. El punto número 2 de este mensaje es que Cristo pagó por tus pecados y fuiste declarado justo en el momento en que tú rindes tu vida. Dios te declara justo delante de su Padre, de su presencia, y si tú mueres, irás al cielo. No por tus buenas obras, sino por las obras de Jesucristo. Y hay una historia interesante que nos puede ilustrar este hecho. ¿Se acuerdan de aquel bandido en la cruz? Ese bandido era un terrorista, era un sedicioso. Lo habían atrapado y sentenciado a muerte en la cruz por las sediciones, por los actos de terrorismo. No solamente era un bandido, un ladrón que robaba los cacahuates de la abuelita de la esquina. No, era un bandido, era un terrorista. Y Jesús está en medio de dos bandidos y uno de ellos está blasfemando contra él y le está diciendo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y uno de ellos, viendo que Jesús, toda la evidencia de que Jesús era inocente, y no solamente un hombre inocente, sino el verdadero Hijo de Dios, le dice estas palabras, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Puede imaginarse esa escena? ¿Puede ver esa escena ahí en su pantalla, en la cruz de Jesús y él crucificado entre dos terroristas, entre dos malhechores sentenciados a muerte? Jesús siendo inocente, sin mancha y sin pecado, uno de ellos blasfemando contra él y el otro arrepintiéndose. Y Jesús le dice estas palabras en Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Lo puedes ver ahí en tu pantalla. Mire, ¿qué le dice? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que. Imagínense que Jesús no tiene la certeza de que va a poder pagar los pecados de ese hombre y le dice, de cierto te digo que si tú sufres por 1000 años, yo revisaré tu caso para ver si puedes salir del purgatorio y entrar al paraíso. No, lo que Jesús le dijo es esto, hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento no es
hoy, estarás conmigo en el paraíso después de que tú sufras un tiempo, después de que tú pases por un purgatorio, después de que tus seres queridos hagan rezos y paguen misas, entonces estarás conmigo en el paraíso. Note la palabra paraíso ahí. Esa palabra paraíso que Lucas 23:43 nos señala, nos conecta directamente con el Edén. Nos conecta directamente con aquel jardín que Dios plantó en la tierra y donde puso al hombre para que lo guardara, para que lo cuidara, para que lo labrara. Ese paraíso tenía una característica muy importante. Adán y Eva caminaban junto con Dios. Es un punto que vamos a tocar un poquito más adelante en este tema, pero ese paraíso está hablando de una restauración, de una recreación. Dios creando de nuevo y poniendo su habitación, su paraíso en medio de nosotros, a lo que nosotros llamamos el cielo. Y estaremos viendo en este mensaje algunas características del cielo y esa espera hasta que la consumación total de las cosas lleguen al final de la historia del mundo, cuando Cristo venga por segunda vez, que está muy relacionado. La venida de Jesucristo por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores, la resurrección de los muertos y la recuperación de ese paraíso, de ese Edén que perdieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero mire, lo que le dijo Jesús a ese bandido, a ese terrorista arrepentido, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, amigo, si tú mueres el día de hoy confiando en tus buenas obras, confiando en que te portas bien, en que tú eres moralmente bueno, que eres religioso, que tienes una fe, te irás sinceramente así al infierno, porque no has confiado en Jesucristo. Pero si tú, como este ladrón arrepentido, le dices a Jesús: Jesús, acuérdate de mí. ¿Cuántas buenas obras hizo este bandido? ¿Cuántas penitencias? ¿Cuántos cursos? Ni siquiera se bautizó él. Ese hombre no debería sufrir más, no debería estar en un purgatorio por lo menos unos 1000 años y entonces purgar por sus pecados. Por eso se llama purgatorio, porque él tiene que sufrir. Si él fue un violador, un asesino, un ladrón, un bandido, un mentiroso, tendría que pasar tiempo. Imagínate la sentencia por asesinar a una persona 500 años, por robarte una cartera otros 200 años y así sucesivamente, y así hasta que tú purgues por tu propio sufrimiento podrías entrar. Pero ese momento Jesús le dice: hoy el hombre no hizo una sola buena obra. Lo único que pudo hacer en ese momento conscientemente en la cruz fue rendir su vida a Jesucristo. Y es a lo que te estamos llamando a través de este mensaje, que tú rindas tu vida a Jesucristo, que tu vida sea una ofrenda presentada a los pies de Jesús. Es lo que Él nos está llamando. Él en ese momento, sin escalas, llegó al cielo con Cristo. ¿Cómo recibió el pase al cielo? Al reconocer que Él era culpable de todos sus pecados, al reconocer que solo Jesucristo podía salvarlo. Así, mi amigo, el día de hoy, no importa cuántos años llevas viniendo a una iglesia local, estás asistiendo a algún estudio bíblico, leyendo, si tú piensas que por tu propia justicia, que por tus propias buenas obras tienes el pase al cielo, te equivocas. Sí, solo reconoce que eres culpable, arrepiéntete y pon tu fe en Jesucristo. Los méritos de Jesucristo, como dice Juan 19:30, consumado es, son suficientes para perdonar tus pecados. Romanos 3:24 nos dice estas palabras. Pueden verla en su pantalla. Está hablando de una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana, la justificación por la fe sola. Dice Romanos 3:24, sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús. Qué maravillosas palabras puedes estar leyendo. Este Cristo Jesús nos liberó del castigo de nuestros pecados de manera gratuita y bondadosamente, es decir, no lo merecíamos. La gracia de Dios significa el poder
por medio del que actúa en nosotros, en Jesucristo. Y así nos declara justos, no por tus buenas obras, sino por la obra completa y la obra suficiente de Jesús en la cruz al morir por nuestros pecados. El que habla de estas palabras es el apóstol Pablo. Es el soldado de la justificación por la fe. Sus doctrinas bíblicas en la carta a los Romanos, en la carta a los Gálatas, de la justificación por fe solamente, fueron unas buenas noticias que invadieron Europa en la edad después de la Edad Media, en la edad de la Reforma. Y esa bandera nosotros nos la enarbolamos en alto. Es a través de Jesucristo solamente, a través de su obra completa en la cruz, que podemos nosotros ser justificados, ser redimidos. Regresando a ese gran misionero y apóstol Pablo, él dice estas palabras. Pueden verla en su pantalla. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí nos acercamos al cielo también. Que podemos vivir con la anticipación del cielo en la tierra. Con la garantía de que llegaremos a una vida eterna. Porque esa vida eterna ya la ha empezado Jesús en nuestra vida. En el momento que irrumpen las buenas nuevas en nuestra vida, rompen las cadenas del pecado y nos quitan la venda de los ojos, podemos nosotros ver la obra completa de Jesús. Mire, dice el morir es ganancia. Ahí no dice el morir es sufrimiento, el morir es un purgatorio, el morir es un tiempo de incertidumbre. No, dice el morir es ganancia. Entonces, si vives, vives para Cristo. Y si mueres, es ganancia, porque no puede decir Pablo, es ganancia porque voy a ir a un purgatorio. No, Pablo dice, es ganancia porque voy a estar en el cielo con Cristo. Voy a estar con Cristo por la eternidad. Ganancia es estar con Cristo. Amigo, si al morir pasas a un terrible sufrimiento, aún por un tiempo determinado, ¿cómo puede ser eso ganancia? Es peor que esta vida. Ganancia es estar con Cristo, no es más sufrimiento. Ganancia es estar en el cielo. Así que, amigos, estamos invitando a todo el mundo al cielo. Pero el cielo no es gratuito, es gratuito para nosotros por la obra de Jesús, pero a Cristo le costó su vida, si no sería una gracia barata, diría Bonhoeffer. No, le costó la vida a Jesucristo. El precio del cielo es caro, es la vida de Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener el pase a través de depositar nuestra fe en Jesús, a través de creer y de aceptar el mensaje del Evangelio completo como viene en las Escrituras. Pablo considera vital que sepamos qué ocurre con nuestros seres queridos. ¿Qué pasaría con nosotros si morimos? Vamos a visitar ahora primero a los tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 13. Visitemos esta enseñanza. Ahora estamos con el apóstol Pablo. ¿Qué pasa con nuestros seres queridos que mueren? Los que mueren sin Cristo, entonces ya vimos que no van a un purgatorio, van a un infierno. Por eso es importante enseñar y predicar y orar por la salvación de nuestros seres queridos. Cuando están vivos, aproveche toda oportunidad. Lo más triste que puede ocurrirte en la vida es que alguien de tus seres queridos pase a una eternidad sin Dios, sin tener la oportunidad de oír el mensaje, de aceptar el mensaje. Gracias a Dios tenemos todos los medios disponibles, videos en las redes sociales para poder hacer llegar el mensaje a cada rincón, a cada persona. Debemos insistir. Ese es el propósito de la Iglesia Jesús de Nazaret, de insistir, de orar para la salvación de nuestros seres queridos. Vea lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Mire qué ocurrió en Tesalónica, ahí en esa parte de Macedonia, en la cuna del gran conquistador Alejandro el Magno. Y dice, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto,
para que no se entristezcan. Lo más triste que nos puede ocurrir es ir a un velorio de alguien que no sabemos dónde pasará la eternidad. No sabemos qué decirle a los seres queridos, no sabemos decirle, porque se me acercan, pastor, vamos a orar por el descanso del alma del difunto. No podemos orar por el descanso del alma del difunto. Mientras estaba vivo, él tuvo la oportunidad, él debió haber respondido a Jesús, pero ya que está muerto, ya no podemos nosotros decirle a Dios, Dios, sácalo del infierno y que se vaya al cielo. No se puede, es imposible, porque ellos no tienen esperanza. Los tesalonicenses recibieron la enseñanza de que Cristo vendría pronto. En las cartas a los tesalonicenses, Pablo hace énfasis en esa segunda venida. Entonces, algunos tesalonicenses vendieron todas sus cosas, sus propiedades, y dejaron de trabajar esperando la venida de Jesús inminente. Ellos pensaban que en esa generación, 5 o 10 años después, vendría Jesús. Pero no vino, y Pablo les escribe, les dice, pónganse a trabajar, que Jesucristo cuando venga los encuentre trabajando. No se acuesten en su hamaca, ni estén esperando que solo Cristo venga y ya se los lleve. No, estén activos, estén trabajando, estén actuando en amor. Pero también les dice, porque ellos pensaban que qué pasaba con los muertos. Si Jesucristo no iba a venir, se habrían ido a un limbo, se habrían ido a un purgatorio. Y les dice Pablo, no, vamos al siguiente versículo. Primera Tesalonicenses 4:14, y ahí subrayé, resalté estas palabras muy importantes que nos conectan con el cielo. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. ¡Wow! Muy interesante esta enseñanza acerca de la muerte y acerca del cielo. Amigos, cuando nosotros vamos a un funeral y vemos en el féretro a la persona, al ser querido, y nos acercamos, a mí me gusta acercarme a despedirme del ser querido, del hermano, de la hermana. Su cuerpecito está en ese ataúd. Su rostro se ve ya sin sangre, pero se ve descansando con sus ojos cerrados. Se ve dormido. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que el cuerpo de nuestros seres queridos es como si durmiera y esperara en el polvo de la tierra, en el sepulcro, el día final de la resurrección, que serían despertados. Pero no quiere decir esto que cuando alguien muere se va a una especie de pausa. No, él va al cielo. En un momento dado, en un momento adelante, les voy a mostrar el texto bíblico que nos dice esto. Es decir, la metáfora se refiere simplemente al cuerpo, los que durmieron en Él, es decir, se murieron en Cristo y ahora su cuerpo duerme en Jesús hasta el día de la resurrección, pero su alma vive. Su alma fue directamente al cielo con Jesús. Esto lo vamos a ver en un momento más adelante. Y dice el apóstol en 1 Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La enseñanza que está dando Pablo en Tesalonicenses está diciendo que Jesús vendrá de manera visible, de manera gloriosa. No vendrá en un rincón, no vendrá en un desierto, no vendrá en un lugar cerrado, sino será un evento cósmico, es decir, todo el mundo sabrá en el momento en que Jesús llegue, porque dice, vendrá con voz de mando, es decir, vendrá con un sonido, un estruendo fuerte, con voz de arcángel y trompeta. O sea, la trompeta no hace un sonido pequeño, es un sonido fuerte que llena todos los rincones de la tierra. Y en ese momento dice, los muertos en Cristo resucitarán. Está conectándonos con el texto anterior de los que duermen, porque dice, resucitarán. Es decir, ¿qué va a pasar con nuestros seres queridos? ¿Van a ir a la tumba? ¿Van a ir al sepulcro? Sí. Si alguien murió en el mar y no encontraron su cuerpo, el mar se convierte en su sepultura. Si alguien murió en un incendio y no encontraron su cuerpo, las cenizas se convierten en su sepultura. Esa persona, cuando venga Jesucristo, porque no somos alma nada más,
nuestra alma que está con Dios en el cielo se reunirá con el cuerpo que se levantará del polvo de la tierra, y será el momento de la resurrección y el día del juicio final, en donde Jesús determinará ya el lago de fuego para unos y la vida y el cielo, la vida eterna y el cielo para otros, por la eternidad, como el tema anterior abordamos. Y el día de hoy estamos solamente tocando el aspecto del cielo, pero no podemos dejar de un lado el aspecto del sufrimiento eterno, del castigo, del fuego eterno, porque del otro lado tendremos el cielo que Jesús está creando, está preparando para nosotros hasta el fin de este mundo. Y el apóstol Pablo, el versículo 18 de 1 Tesalonicenses 4, por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Así, cuando vamos a un funeral, cuando sabemos que alguien ha fallecido, les animamos con estas palabras de que un día podremos ver a nuestros seres queridos, un día resucitaremos. Si un ser querido tuyo ha muerto en el Señor, en el luto debes tener esperanza. Hay un cielo y no hay un lugar intermedio. Y esto nos lleva a las preguntas con las que ya estamos concluyendo este mensaje. ¿Qué es el cielo? Esas son las preguntas. ¿Qué es el cielo? El cielo es un lugar. Así como hablamos el mensaje pasado, que el infierno es un lugar que Dios creó, el cielo es un lugar que Dios creó. Es la recuperación total del Edén que Adán y Eva perdieron. El plan de Dios es que nosotros vivamos en cuerpos resucitados, en un mundo restaurado, en compañía con Él. Y esto Jesús lo confirma. Vea este pasaje en Juan 14:2, en Dios habla hoy. En Juan capítulo 13, Jesús se despide de sus discípulos, ha tenido la Santa Cena, la última cena, y ahora tiene una serie de discursos hasta el momento de su arresto en el huerto de Getsemaní. Y en el capítulo 14 les dice estas palabras después de que ellos están angustiados. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a quedarnos solos? ¿Qué va a pasar con Cristo, con nuestro Maestro, nuestro Mesías? Y Jesús les dice estas palabras que han quedado grabadas en el Evangelio de Juan. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Dos características del cielo en este pasaje. Número 1, el cielo es la casa del Padre Celestial. El cielo es una casa, pero no una casa como un departamentito, con las paredes descarapeladas, con las lámparas rotas, con los pisos todos rotos y sucios. No es un departamentito que Dios está preparando. Está diciendo una casa, una mansión. Esa es la nota. Esa es la mansión donde Dios vive. Si tú tuvieras los recursos como un gran magnate, ¿cómo sería tu mansión? Con jardines, ¿verdad? Con huertos, con fuentes, con árboles frutales. Tendrías animales exóticos, ¿verdad? Tendrías una casa maravillosa de mármol con todos los adornos y todo lo maravilloso. Imagínate si tú eres un ser humano y te imaginas como un arquitecto diseñar una mansión. Imagínate la casa que Dios está diseñando o que ha diseñado para ti. Y dice, en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Ahí está la otra característica, es vivir con Cristo. Primero es una casa donde vive el Padre, el cielo, es un lugar. Y el lugar está Cristo, está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estaremos con Él viviendo y Él ha ido a prepararnos lugar para que estemos con Él. El cielo, lo más importante del cielo no es que tendrá calles de oro, mar de cristal, no es que no va a haber cáncer, ni enfermedades, ni coronavirus, ni políticos corruptos, etc. Lo más importante del cielo es que Jesús estará con nosotros. Y esto es el siguiente pasaje que queremos ver en Apocalipsis 21:3. Si se da cuenta, hemos ido viajando a lo largo de las Escrituras para fundamentar esta doctrina tan importante. Por si tú te infectas y te mueres de coronavirus en este año 2020, o por si tú vives 80, 90 años
y al final te mueres en tu cama tranquilito y eres llevado. Como quiera que ocurra, el día de hoy que mueras o dentro de 20 o 50 años que mueras, tú tendrás esta doctrina, esta enseñanza como el fundamento para tu vida. Así que Dios quiere vivir con nosotros. El plan original del Génesis, regresamos a Génesis capítulo número 3. Adán y Eva comieron el fruto prohibido y desobedecieron y cayeron en pecado. Por primera vez sintieron vergüenza y la muerte, el coronavirus, el cáncer entró en el mundo cuando Adán y Eva pecaron. Y en Génesis 3, 7 y 8 dice que se les abrieron los ojos y sintieron vergüenza. El versículo 8 dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Dios acostumbraba a caminar con ellos, tenía una relación personal y física, podían oírlo, tocarlo, convivir con Él. Dios bien pudo haberse llevado a Adán y a Eva al cielo cada tarde y decirles, suban al cielo y tengamos una plática. Pero no, Dios descendió y caminó y estuvo con ellos. Pero recuerden, Jesucristo recupera eso al hacerse hombre y caminar entre nosotros y poner su tienda de campaña entre nosotros. A Dios le encanta caminar con nosotros. Fue lo que disfrutaron más los discípulos con Jesucristo, caminar con Él. Y Dios se encarna para vivir entre nosotros. Y en Apocalipsis, este pasaje que ya les había puesto en la pantalla, 21:3, pueden verlo de nuevo, dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Qué maravilloso, ¿verdad? Adán y Eva lo pierden, Jesucristo lo recupera y al final de la historia será una realidad incuestionable, muy palpable, muy evidente. No habrá sombra de dudas de esta realidad. Dice, Dios vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es el pacto que Dios hace. Es un Dios de pactos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y con estas buenas noticias ya definimos lo que es el cielo. Ahora la pregunta, ¿nos reuniremos con nuestros seres queridos y los reconoceremos en el cielo? Y vamos a un pasaje bíblico rápidamente que nos va a ayudar a resolverlo. Lucas 9, 28 al 31. Estar con Cristo, lo vuelvo a repetir, es el gozo más grande del cielo. Ver las marcas en las manos de Jesucristo de los clavos, su costado traspasado, sus pies horadados por esos clavos de la cruz, será el gozo más indecible, más glorioso, diría Marcos Vidal. Solo déjame mirarte cara a cara. Hay un canto de él muy bonito. Y perderme en tu mirada, dice Marcos Vidal. Es la oración que hace Marcos Vidal para ver a Jesús en el cielo. Es cierto, eso será el centro de nuestra reunión con Cristo, pero también el gozo inmediato será ver a Pablo, a Pedro, ver a los mártires, a los que han muerto a lo largo de la historia, los que murieron en el circo romano, los que fueron crucificados, ver a los profetas, a Moisés, a Adán, ver a todos, reunirnos con familiares, con amigos que han muerto en Cristo y los reconoceremos. Lucas 9, 28 y 31 tiene la centralidad de otra doctrina, pero de paso podemos encontrar una enseñanza lateral en este pasaje. Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Noten esto. Los tres discípulos que suben con Jesús al monte de la transfiguración reconocieron a Moisés y a Elías.
aun cuando no les habían dicho quiénes eran y no hubieran sabido cómo se veían, pero me imagino, ¿qué distinguiría a Moisés? Seguramente llevaría las tablas de la ley. Entonces dijeron, él es Moisés. ¿Y qué distinguía a Elías? Dice la Biblia que Elías se vestía que tenía un manto de cuero con de piel de camello y un cinturón de cuero. Y lo vieron y dijeron, este es Elías. Si podremos reconocer a los que nunca hemos visto antes, seguramente reconoceremos a las personas que hemos conocido. Entonces la respuesta es sí, los reconoceremos. En el cielo nos reconoceremos. Amados, vamos a esta pregunta, porque ya estamos en la conclusión de este mensaje. A la luz de la eternidad, ¿cómo pues debemos vivir? Y regresamos al pasaje con el que empezábamos. Segunda de Pedro 3, 11 y 12, que habla acerca del fin del mundo, habla acerca del juicio final. Dice, ya que todo será destruido de esa manera, está hablando de la destrucción por fuego del cielo y de la tierra, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, una vida santa y en obediencia y esperando ansiosamente la venida del día del Señor? Está hablando de la recreación del mundo, Dios creando de nuevo. Así como bautizó con agua en el Noé, está diciendo Pedro, así va a lavar con fuego y generar una tierra nueva y un cielo nuevo. Y eso es otra doctrina que nos llevará tiempo descubrir, pero el centro de esto es cómo pues viviremos a la luz de la eternidad, mientras esperamos. Algunos han pensado que ir al cielo es, levanto mi mano, acepto a Cristo, y voy a la parada de autobús y espero a que Jesús venga y me lleve, que me muera. No, debemos ser activos, es decir, agradecidos, una vida consagrada, una vida, dice, como Dios manda, en obediencia y esperando ansiosamente. Y si el cielo es el lugar a donde esperamos llegar, debemos anhelar ese lugar, debemos vivir en preparación para ese lugar, cada día preparándonos. ¿Y cómo nos preparamos? Hechos 16:31 nos dice estas palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo me preparo para la eternidad? Número 1, te preparas para el cielo cultivando la certeza de tu salvación. O sea, cada día debes cultivar esa certeza. Muchos cristianos que vienen a Jesús de Nazaret no tienen certeza de salvación. No saben a dónde irán cuando se mueran. Entonces Hechos 16:31 te va a ayudar. Eres un padre de familia, cree en el Señor Jesucristo y tu esposa y tus hijos serán salvos. Eres una madre de familia, eres un abuelo, puedes seguir orando por tus nietos, por tus nueras, por tus yernos, por todos los que te rodean, para que ellos vayan al cielo. Cree primero y ellos serán influenciados por Jesucristo, por tu testimonio. Y en segundo lugar, te preparas viviendo a la expectativa de su venida. Es decir, cada día puedes venir. El día de hoy el coronavirus puede tocar a la puerta de tu casa. Puedes recuperarte o puedes morir, pero también puede venir Jesucristo, como la expectativa de las personas de Tesalónica, de que los tesalonicenses vivieron a la expectativa de que Jesús vendría. ¿Quieres que te encuentre viviendo en santidad? ¿Quieres que te encuentre viviendo en fidelidad? Cuando esperamos visitas importantes en casa, nos ponemos a limpiar, ordenar, a reparar todo. Movemos ese montón de libros olvidados en el rincón. Cambiamos ese foco fundido que todos ignoraban. Sacamos esa silla rota en la que nadie se sentaba. Si esperamos visitas importantes, debemos tener la casa limpia, la casa en orden. Así debemos vivir nuestras vidas a la expectativa. ¿Estás listo para la vida después de esta vida? Solo hay dos destinos: el cielo o el infierno. Rinde tu vida a Cristo hoy. Prepárate para la vida eterna. Terminando esta transmisión o durante la transmisión vas a estar viendo un cintillo
allá abajo, donde dice los contactos. Vamos a orar por ti, peticiones de oración, estaremos orando por ti. ¿Quieres consejería? Toma nota de esos números de WhatsApp. Los jóvenes, tenemos ministerios de mujeres, de varones. Contáctanos, Iglesia Jesús de Nazaret en Acapulco. Llámanos, mándanos un mensaje de WhatsApp, déjanos un mensaje por Facebook. Contáctate con nosotros si tú quieres conocer más acerca de Jesucristo. Terminando esta transmisión, llámanos, terminando esta transmisión, ponte en contacto con nosotros. Tenemos consejeros de nuestra iglesia. Hazlo hoy. Y esta es la palabra de Dios. Amén. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. No nos despedimos de esta transmisión. Quisiéramos dar un mensaje también para el próximo domingo, el primer domingo de junio. Estarás viendo en tu pantalla que el domingo 7 de junio usualmente celebramos la Santa Comunión. Esto solamente es para aquellos que se han bautizado. Si tú no te has bautizado, no puedes participar de la Santa Comunión, ni siquiera en tu casa. Tienes que hacer un compromiso con Jesucristo. No puedes beber la copa ni el pan si no te has comprometido primero con el bautismo. ¿Sí? Desgraciadamente, todos nuestros cursos han estado en pausa por causa de esta pandemia, pero si tú quieres hacerlo, como te insistimos, contáctate con nosotros y di: yo quiero que cuando termine esta pandemia yo estar listo para ser bautizado y participar de esta Santa Cena. El próximo domingo 7 de junio prepara un poco de jugo de uva, unas piezas de pan, porque estaremos compartiendo la Santa Comunión. El mensaje será acerca de la Santa Cena y su significado a la luz de la eternidad. Prepárate para participar. No puedes participar si estás en contienda con tu esposa, si estás en amargura con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos. Reconcíliate, no puedes participar, porque si comes de este pan y de esta copa de manera indigna, juicio comes y bebes y te vas a enfermar, dice la Biblia. Algunos se enfermarán y otros morirán porque no están honrando el cuerpo del Señor. Así que prepárate durante esta semana del mes de junio para que estemos participando de la Santa Comunión, y estaré ministrando en línea para que los padres de familia, madres de familia, al momento de ministrar, participen y compartan los elementos con toda su familia. Así estaremos haciéndolo el próximo domingo 7 de junio, si Dios nos presta vida. Pues muchas gracias por estar conectado con nosotros y esperamos escuchar de ti.